Empezamos a grabar. ¿Me se ve bien? Perfecto. Oye. ¿Arrancás vos? Dale. Pasame a la próxima. Buenísimo, no hay problema, María. Estamos grabando la clase. Si los que tengan problema no pasa nada, que después le pasamos el archivo y listo. Primero que nada, chicos, vamos a empezar con un poco de generalidades para introducir todo lo que es inmunidad en mucosas, que es más o menos lo que sale al principio del video. Me gustaría que me digan, primero y principal, eh, qué es lo más importante que va a resguardar, en este caso, que va a ser la primera barrera en inmunidad en mucosas. El moco no. Más grande. El epitelio, Perfecto. ¿Qué con respecto al epitelio? los enterocitos, Perfecto. El epitelio va a ser la primera barrera. Está muy bien dicho eso. Queda más completo la continuidad de la barrera epitelial. ¿Ok? ¿Qué característica tiene el epitelio que está asociado a mucosa, más que nada el tracto digestivo, que es lo que vamos a ver hoy? Puede ser simple o estratificado. Tiene propiedades, uniones. Perfecto. ¿Cuáles son estas uniones que son las que van a ayudar a mantener la continuidad de este epitelio? Uniones estrechas, adherens y desmoson. Perfecto. ¿Alguno me quiere decir cuáles son las uniones estrechas? ¿Qué moléculas participan? ocludinas y claudinas, Perfecto. ¿Y en la unión adherente? ecadirinas, Perfecto. ¿Y en los desmosomas? desmogleina y desmocolina. Perfecto. Ahora, como dice ahí en rosita, el epitelio asociado al tubo digestivo tiene una, Igual ese es de todas las mucosas, va- respiratoria y genitourinaria también. en todos los casos va a sumar esa superficie, así que se imaginarán la importancia de mantener la continuidad de este epitelio, chicos. Eh, ¿Cuándo se imaginan que va a estar vulnerado estas uniones entre las células epiteliales? Ante la presencia de antígenos, Eh, eh, En la cuando inflamación. se liberan, ¿Cómo, Francisco? En la inflamación, Perfecto, ¿por qué? porque los estímulos de la respuesta antibacteriana antiviral buscarían reclutar más células y por tanto afectarían las uniones adherentes. Perfecto. Hay dos citoquinas muy importantes que ayudan a disminuir las uniones intercelulares. ¿Cuáles son? TNF-alfa y interferón gamma. Perfecto. Estas dos citoquinas son las que ayudan más que nada el aumento de la permeabilidad estas uniones entre las células se vuelvan más lábiles. ¿Ok? Esto, como dijeron, no pasa siempre. Pasa más que nada en procesos inflamatorios. ¿Nosotros queremos que haya procesos inflamatorios todo el tiempo en el tubo digestivo? No. no, Perfecto. No, Entonces, Pero, perdón, hago una pregunta. ¿Por qué no? Si Porque dijimos que la interviene con la inflamación absorción era fisiológica. ¿cómo, Alex? o la absorción de nutrientes. Sí, puede ser. ¿Algo más? Porque no va a ser un ambiente tolerogénico para el cuerpo. Tienes siempre inflamación. Perfecto. Eso es lo clave. ¿Y algo más grande? ¿A qué se enfrenta este epitelio continuamente? Alimentos. Eso no es tan grave, pero algo que puede generar cosas indeseadas. a microorganismos patógenos, Claro, o sea, Bien, la luz Andina. del tubo digestivo prácticamente se considera que es el exterior del cuerpo. Así que imagínense 400 metros cuadrados continuamente, ¿cómo se llama? Enfrentados a microorganismos externos. No queremos la inflamación continuamente porque aumenta la permeabilidad, como decía Fer, y puede pasar cualquier cosa. ¿Se Perfecto. entiende?
Entonces, chicos, dijimos que eso pasa nada más cuando estamos en estados inflamatorios. La mayoría de las veces, ¿qué tenemos? Que alguien lo dijo. Creo que Marina. Homeostasis. Perfecto, homeostasis. Tenemos un ambiente tolerogénico. ¿Y cómo se ve favorecida ese estado de ambiente tolerogénico antiinflamatorio? La secreción de interleuquina 10, TGF-beta. Perfecto. ¿Alguno se acuerda de qué célula muy importante secretaba estas dos cosas? El macrófago en PCTM2. Más importante. Eso está bien. FOXP3 positivas. Las T-reg. Perfecto, las Treg, las FOXP3 positivas y las FOXP3 negativas. Ah, las dos. ¿Ok? Porque ¿cuáles otras teníamos que eran FOXP3 negativas? TH3 y T-reg 1. Perfecto. Las Treg son muy importantes. Lo dijimos en la clase. Que van a hacer tolerancia más que nada frente a antígenos dietarios. Esto es lo que permite eh, que tengamos este ambiente tolerogénico, antiinflamatorio, entre comillas, ¿ok? Perfecto. Hablando, ya dejamos de lado la barrera epitelial. Ahora, más a los componentes eh, químicos y físicos que pueda llegar a tener esta barrera. ¿De qué me pueden hablar? Péptidos antimicrobianos. Perfecto, Giovanna. ¿Qué van a hacer los péptidos antimicrobianos? Son como enzimas, como por ejemplo la lisozima, lactoferrina. Perfecto. ¿Sabés qué hace? ¿Alguno sabe qué hace la lactoferrina? Secuestra el hierro y le baja la disponibilidad. Perfecto. Cuando cursen micro, van a ver que algunas bacterias aman el hierro, necesitan el hierro. Es más, tienen sistemas de quelación de hierro que les permite obtener el ion férrico. Entonces, acá la lactoferrina ayuda a secuestrar el hierro. Después me dijeron lisozima, eso está perfecto. Y hay también otros péptidos antimicrobianos, que nosotros no le vamos a preguntar en el nombre, con que nos digan péptidos antimicrobianos ya es suficiente, pero hay dos más. ¿Alguno sabe cuáles son? ¿Lo leyó? ¿Lo anotó? El complemento. No. Péptidos antimicrobianos. ¿Peptidoglicano? No. Ah, antimicrobiano. Sí, No. perfecto. Vamos a tener las defensinas y las catelicidinas. ¿Ok? Que lo que van a hacer es van a hacer alteraciones irreversibles en la membrana de las bacterias. ¿Alguna se acuerda esto de esto, pero quién secretaba estos péptidos antimicrobianos? ¿Quién los producía? ¿Qué célula? Los de Panet. Perfecto, las células de Panet. Dato aparte. Bueno, ya hablamos de los péptidos antimicrobianos. ¿De qué otra cosa me pueden hablar? De la IgA. Perfecto, Tina. ¿Qué va a hacer la IgA? ¿Qué función importante va a cumplir? Neutralizar el antígeno y, o sea, sacarlo del epitelio también. Perfecto, neutralizar. ¿Qué quiere decir neutralización? Que se lo preguntamos a todos en el examen. No permite que el epítope del antígeno se una al anticuerpo. Perfecto. Eso es muy importante, chicos. La IgA, la función más importante que va a cumplir es la de ser anticuerpo neutralizante. Se dice, en el libro dice, que casi el 75% de todos los epítopes de los PAMPs van a estar neutralizados por esta IgA. ¿Ok? Entonces, esta IgA va a ser producida en alta, baja cantidad, ni... Alta. Es la que más se secreta. Perfecto. ¿Alguna persona que me diga qué linfocitos van a producir IgA? B1 y, y B2. Perfecto. Acá, chicos, tienen que tener en cuenta con la IgA cómo es el paso a través del epitelio, ¿ok? Después, más adelante, le mostramos una diapositiva donde se va a explicar mejor, pero bueno, como que ya vayan teniendo en cuenta que esto lo tienen que saber, ¿ok?
¿Y cómo va a estar la IgA en las secreciones? En dímeros. Perfecto. ¿Qué es lo que va a facilitar que esté en dímeros? El péptido J. Muy bien, Jessy. Perfecto. Entonces ya hablamos de IgA. Hablamos de péptidos antimicrobianos. ¿Otra cosa más? Les hago una pregunta, chicos. Con respecto a lo que es la IgA, ¿ustedes piensan que va a desencadenar lo que es una respuesta inflamatoria o no? No. No, al revés. Inhibe la IgG y IgM. Perfecto. ¿Por qué? Excelente, chicos. ¿Cómo lo inhibe? ¿Qué está inhibiendo también? Algo que nos cansamos de ver en las primeras clases. Está asociado a esto que no va a generar una respuesta inflamatoria. El complemento. Perfecto. Perfecto. Eso tema lo importante, chicos, lo que les dijo Fer de la importancia de la actividad neutralizante y además entender el por qué no se desencadena lo que es una respuesta inflamatoria a nivel conceptual. Fi- De inhibir la IgG y la IgM no lo entendí. Sí, eso es porque lo dijo Giovanna, pero vos fíjate que al neutralizar los PAMPs va a impedir que la IgG y que la IgM se reconozcan estos PAMPs. Entonces es como indirectamente inhibe la activación del complemento, porque ¿cuál era la función de la IgG y de la IgM? Activar el complemento ¿Por qué vía? por la clásica. Perfecto. Entonces fíjate que es como indirecto que hace este mecanismo. ¿Ok? Claro, o sea, actúa como un competidor, si le querés poner, en Sí. el ambiente, le saca todos los pumps al resto de inmunoglobulinas, entonces no se pueden unir. Ah, ahí está. Eso. Perfecto. ¿Quedó claro eso, chicos? Buenísimo. Ahora vamos con la otra pata de esto que en el libro aparece como trípode. La mucina. Perfecto, María. ¿Qué me puedes decir de la mucina? Está en la zona apical de las células epiteliales y no permite que se unan los antígenos al epitelio. Forma Eh, parte del moco. perfecto, forma parte del moco. ¿Ok? La mucina es una glicoproteína de alto peso molecular que está embebida en ese moco. Y como dijo María, va como a hacer una barrera entre la luz y el epitelio. Acá fíjense que tenemos dos capas de moco, ¿ok? Una capa externa que va a estar ricamente poblada con bacterias y una capa interna que no va a estar tan ricamente poblada con bacterias. Entonces, este moco además, ¿qué otra característica tiene? ¿Y qué célula lo produce también? Ya que estamos con esto. Las células de Goblet. Perfecto, ¿con qué nombre lo vieron en esto? Porque con ese nombre no lo vieron. Caliciformes. Perfecto, las células caliciformes. Bueno, vamos ahora a las características del moco. ¿Qué me pueden decir? Es una glucoproteína. ¿Cómo va a ser la producción de estas mucinas? Alta, tiene una vida media corta que se intercambia todo el tiempo para que como eliminar los patógenos rápidamente. Perfecto, fíjense esto, qué importante, chicos. Tiene una secreción, todo el tiempo va a estar secretándose. Como dijo Ornella, tiene una vida media bastante baja. Entonces, esto va a generar un recambio continuo de la capa de moco que no va a permitir que si llegase a haber alguna bacteria que se colonice, que se establezca en ese lugar. ¿Ok, chicos? Además de esto, ¿qué otra cosa nos va a permitir también evitar la colonización de bacterias de los epitelios? Que ahora vamos a hablar más que nada de factores físicos. La respuesta es de fisio. Sí. Sí, digestivo, justamente. ¿Decís del movimiento que hace? Eso. La peristalsis. Perfecto. Ciliares. Perfecto. Claro, en el epitelio respiratorio, Marina, ¿qué? Ahí va. Movimientos ciliares. Genial.
Perfecto. Además, ¿a ustedes les parece, chicos, que estos enterocitos van a tener una vida media muy larga? ¿O se van a, no sé, tienen una vida media corta? ¿Cómo les parece que va a ser? Tiene una vida media corta, tiene un alto recambio. Perfecto, tienen un alto recambio. Entonces, todos esos factores, el alto recambio, la secreción de moco, que también tiene alto recambio, los péptidos antimicrobianos, la IgA secretoria, todo eso es como una barrera muy eficiente para separar todo lo que es los PAMPs que están en la luz de lo que está por debajo de la barrera epitelial. ¿A ustedes, chicos, les parece que el epitelio cumple solamente una función de barrera? ¿Qué va a tener además el epitelio? Sintetiza quimiosinas, citoquinas. Eso está bien, pero voy a algo más grande. ¿Qué? Claro, ¿por qué la sintetiza? Porque tiene una Que función activa, reconocen. no es solo pasivo. ¿Por qué es activo? Creo que Joana dijo algo. Expresan receptores y reconocen PAMPs y DAMPs. Ahí vamos. Perfecto. Después Lauti le va a explicar cómo es esto de la expresión de receptores de reconocimiento de patrones. Pero ustedes tienen que saber, chicos, que si algún bicho llega a pasar, nunca digan bicho, van a tener receptores que van a reconocer estos PAMPs. Pero Buenísimo. está polarizado para que no esté todo el tiempo reaccionando. Perfecto. Entonces, ya hablamos del trípode. Ahora, hay una cuarta patita, que también es una parte muy importante, que ahora se está descubriendo muchísimo acerca de esto, y de lo que también va a hablar Lauti, que es... La flora comensal. Perfecto, María. ¿Algún rasgo importante que me quieran decir de la flora? Uno o dos, que después lo van a desarrollar mejor. Compiten por nutrientes contra patógenos y Perfecto, por el sitio, por el lugar físico. perfecto, eso es muy importante. Como dije, después lo vamos a desarrollar mejor, pero me encantó lo que dijiste, María. De acá quedó algo que no Yo haya quería quedado. decir algo como dato. Dale. Hablamos de los movimientos ciliares y la producción de moco. En el epitelio respiratorio, las toxinas del humo del tabaco inhiben directamente eso. Así que piensen la cantidad de infecciones que se pueden generar en ese ambiente. No tenemos ni movimientos ciliares ni producción de moco. Nada, dato. Perfecto. Sí, eso lo van a ver muy bien en Pato, cuando vean todo lo que es tabaquismo. También hay muchas enfermedades ocupacionales, las neumoconiosis, que también muchas de ellas inhiben el barrido ciliar y por eso llevan a todos los problemas que después seguimos teniendo. Te diría que no es dato. Es algo que tienen que ir sabiendo desde ahora. Porque después, cuando vean cosas en semio interna, le van a encontrar todo el sentido del mundo. De por qué un paciente tabaquista tiene factores de riesgo para 10 millones de cosas. Va de la mano de esto. Perfecto. Bueno, ¿seguimos? ¿Pasó? Dale. Ahora, chicos, vamos a ver un poquito cómo es la organización de todo este sistema de la inmunidad en las mucosas. ¿Alguno me puede contar algo? ¿Cómo es que se divide? ¿Cómo se agrupa? Empecemos por lo más grande. ¿Cómo vamos a llamar al conjunto de estructuras linfoides que vamos a ver a lo largo de todas las mucosas? Malt. Perfecto. ¿Me querés decir qué significa? Lo acaba de decir igual. Tejido linfoide asociado a mucosa. Perfecto, Dalila. Ahí, bueno, en el seminario dice que el 80% de todos los linfocitos van a estar asociados a este tejido linfoide. Más que nada, ¿por qué? Por la extensión que va a tener todas las mucosas en combinado del cuerpo. Y ahora, ¿cuál es el que vamos a ver nosotros? Que es el, entre comillas, lo más estudiado o de lo que más se sabe. GALT, Perfecto. ¿Qué significa GALT? tejido linfoide asociado al gastrointestinal. Al tubo digestivo. Al Perfecto. tracto gastrointestinal. Ahí está. Perfecto, Jessy. ¿Y cuáles son las dos divisiones que vamos a tener acá
que también las vimos cuando hablamos de linfocitos T y de linfocitos B. Sitios inductivos donde se activan los linfocitos vírgenes y los sitios efectores, que es cuando se diferencian a las células efectoras para realizar sus funciones. Perfecto. Como muy bien dijo Giovanna, los sitios inductivos van a ser aquellos donde hay activación y expansión de linfocitos T y linfocitos B vírgenes, ¿ok? Y después los sitios efectores también van a ser aquellos lugares donde se reclutan estos linfocitos efectores, ¿ok? Entonces, ¿qué ejemplos de sitios inductivos conocen? Placas de Peyer, Muy bien. ganglio mesentérico. Apéndice. Apéndice también. No se olviden del apéndice que está ahí. Y le falta uno. Que otra persona me lo diga. Hasta amígdalas en adenoides. No iba por ahí. Estamos en el. Claro. Trato digestivo. Claro, eso. Los folículos libres. Perfecto. Folículos linfoides aislados. No se los olviden tampoco. Muy bien, María. Perfecto. Estos son ejemplos de sitios inductivos. Ahora vamos a ir a los sitios efectores. ¿Qué ejemplos dieron? ¿En el seminario o en el libro? Lámina propia. Bien, Atina. ¿Alguno más? Epitelio. Perfecto. Epitelio y lámina propia. Esos son los dos sitios efectores. ¿Se acuerdan de las placas de Peyer de esto? Estaba RG del pibe con esto. ¿Tanto te gustaba esto? Perfecto, chicos. ¿Alguna duda con esto? Perfecto. En el seminario dice que las placas de Peyer van a estar por debajo de... Les da un nombre a lo que está por encima de la placa de Peyer. ¿Alguno leyó algo de eso? El FAE Perfecto. ¿Quién habló? Caterina, ¿qué es el FAE? es el epitelio asociado al folículo. Perfecto. ¿Y qué más me puedes decir? Este FAE tiene una célula particular. Tiene que ser la M. Perfecto. Ahora con Guido van a desarrollar un poquito más que nada todo lo que es. Va por ese lado. Cuando quieras. Bueno, sí, pasa nomás. Bueno, entonces ya estamos ubicados un poquito en el contexto en donde va a estar operando esta inmunidad de mucosas, los sitios inductivos, los sitios efectores. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que vimos, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el ingreso, ¿sí? De lo que es el antígeno en cuestión, antígeno X, pero tenemos que tener en cuenta cómo va a ingresar, ¿sí? Y hay diferentes mecanismos, diferentes vías de entrada. A grandes rasgos, ¿qué vías de entradas conocen o leyeron ustedes para que ingresen los antígenos a estos sitios inductivos que estuvimos viendo? Son tres, hay uno que es clave y los otros dos... La vía M, que es la principal, después a través de las células epiteliales por vía transcelular o paracelular y por las prolongaciones de las células dendríticas que llegan a la luz. Perfecto, bien. Entonces, vayamos una por una y entendamos cuál va a ser más beneficiosa o rápida o eficaz, ¿sí? Porque eso es lo importante acá, conocer y entender cuáles van a ser quizás las más eficaces para lo que es la presentación y el reconocimiento antigénico. La vía por la cual los antígenos ingresan a través de los enterocitos, ¿qué me pueden decir de esa? ¿Es rápida, es eficaz? ¿Conviene, no conviene? ¿Cuáles son las características?
La transcelular creo que no conviene mucho porque tiene baja capacidad endocítica y alta capacidad de degradación. Bien, Marina. Perfecto. Alta capacidad de degradación. ¿Y entonces eso qué significa? O sea, está bien, tenemos las características, pero ¿eso qué significa? ¿Que nos va a convenir lo que es la entrada del antígeno por lo que es el enterocito? ¿Si hay una modificación del antígeno? No. Bien, perfecto. Bien, cuando estudien lo que son las vías de ingresos, es importante que entiendan esto, ¿sí? Más que nada, la modificación que va a sufrir lo que es el antígeno en cuestión, ¿sí? Y que va a ser más rápido o eficaz en este contexto, ¿sí? Y lo de las células dendríticas, ¿cómo se generan? ¿Cómo se da lo que es la captura del antígeno? Que es algo que es característico de lo que son las células dendríticas, que ya estuvimos viendo. Expresan ocludina y claudina en sus prolongaciones y de esa forma forman uniones transitorias para no estar rompiendo el epitelio y mantienen la permeabilidad o la integridad. Perfecto. Y con esas prolongaciones generan lo que es la captura. Excelente, Ornella. Bien. Entonces ya vimos los mecanismos quizás secundarios a grandes rasgos que tenemos a través de lo que es el neutrocito, lo que es la célula dendrítica. Nosotros se los vamos a preguntar esto. Tienen que nombrarlos y entender cómo se da la captura antigénica por estos procesos. Pero obviamente el más importante, ¿sí?, son las células M. ¿Me dejas hacer una pregunta, Guido, antes de arrancar con la célula M? ¿Cuándo se les ocurre que la vía paracelular puede cobrar más relevancia? En infecciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se aumenta la permeabilidad por las uniones que se da por toda la sopa inflamatoria. Lo que vimos al principio. Perfecto. En un proceso infeccioso vamos a tener liberación de citoquinas proinflamatorias que, como dijimos, van a ser una amenaza para mantener la integridad de la barrera epitelial. Entonces, en esas situaciones, ahí pasaría a cobrar un poquito más de importancia todo lo que es la vía paracelular. Piensa en infecciones crónicas que tiene la vía paracelular totalmente abierta para que pase cualquier cosa. ¿Puedo Básicamente. hacer otra pregunta? Dale. Que la estaba guardando. Si ustedes fueran un patógeno, ¿cuál de las vías prefieren? ¿Puedes repetir? ¿Cómo? La célula M, porque me va a llevar y me va a transportar nada más. ¿Por qué? Porque tiene alta capacidad endocítica y baja capacidad degradativa. ¿Por qué? Y de esa ¿tiene que forma ver el con antígeno puede llegar de forma completa, o sea, intacto, digamos. Y además, ¿por qué? Yo no sé si me iría por la célula M porque está rodeada de todos los linfocitos B y T. Sería como meterse a la boca del lobo. Claro, pero vos no sabés qué hay del otro lado. No sabes qué hay del otro lado. O sea, vos si siendo el antígeno estás en la luz y estás viendo solo la célula M. De otro lado no. Eso por tener escaso glucocálix también, ¿no? Claro. ¿Y qué más? ¿Y qué otra cosa no tiene? Ah, inmunoglobulina A. ¿Por qué no tiene IgA? Porque no tiene receptores para eso. Pero, Y de esa forma ¿por qué no las tiene? Porque así tiene más chances de estar en contacto con el antígeno. Porque no está ¿Por qué si no? Y porque la IgA va a opsonizar a esos antígenos y... No es la palabra opsonizar, pero va por ahí. Neutralizar. Exacto. Primero, eso es, por un lado, la célula M no tiene IgA, porque si tuviera IgA lo que hace es neutralizar el patógeno primero, nunca entra por ahí. Y siempre acuérdense que tiene que entrar el antígeno lo más preservado posible para después poder desencadenar una buena respuesta inmune. La segunda cosa es, ¿por qué el patógeno elegiría la vía? Y claramente es la M, porque ¿qué es lo que dijo recién Fer que pasaba con la vía paracelular? ¿Qué contexto sirve? Solo infeccioso. Inflamación. ¿Y transcelular qué es lo que pasa? Se degradaba. Claro, entonces,
lo que pasa con la célula M es que es una linda vía de entrada porque en realidad no sabe lo que le está esperando del otro lado. En cambio, con la transcelular o la paracelular ya tenés la respuesta inmune ahí. Entonces, no es inteligente para un patógeno entrar por un lugar que claramente del otro lado le están esperando con los brazos abiertos. Lo que pasa es que la M, con todas estas características que ustedes ahora van a hablar con Guido, lo que hace como una especie de gran simulador. Es como, sí, vení, te espero acá, pasá tranquilamente, porque nadie sabe que del otro lado hay un montón de otras cosas, un montón de otras estrategias para que ese antígeno finalmente llegue a despertar una respuesta inmune. Entonces, siempre piénsenlo por eso. Lo de la IgA es perfecto, no tiene receptores porque si yo neutralizo, nunca entra el antígeno. Y segundo, las otras vías me sirven cuando hay una inflamación ya instalada, entonces claramente van a estar neutrófilos, macrófagos, y lo que van a hacer es degradar ese antígeno y volvemos a lo mismo, no van a poder despertar una adecuada respuesta inmune pensando en la adaptativa, claramente, ¿no? Entonces, tengan en cuenta porque esa pregunta siempre la hago. Si quieren se la anotan. Siempre hacemos esa pregunta. Perdón, Guido, que te interrumpí un montón. Tranqui. Es importante que entiendan las características, asociarlas, ¿sí? a todo lo que viene diciendo Loni, ¿sí? Del por qué el patógeno le va a convenir utilizar lo que es la vía de la célula M, ¿sí? Porque no nos sirve de nada aprender lo que son las características, tanto la vía por entrada por enterocitos, por la célula dendrítica o por las células M, si no la asociamos a una funcionalidad o a una lógica. Pero bueno, y ahora pasar a último nomás, vamos a meter un poquito más en detalle. Igual ya lo estuvimos charlando, salieron todas las características y nadie que las sabía, de lo que son las células M, ¿sí? Y entiendan también qué es una célula M, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Qué es una célula especializada? ¿Cómo es? ¿Alguien sabe? Hay una definición específica de lo que es una célula M, y es importante que la sepan, porque para arrancar a hablar o encarar un tema, ¿sí? ¿De qué están hablando específicamente? Porque todos van directamente a la célula M a estudiarse las características, pero cuando le preguntas qué es una célula M, no saben decirlo. Y de hecho todo arranca en que es, si ustedes se dan cuenta que es, el resto sale por decantación, sale enseguida. Fíjense que el gráfico está bastante piola, chicos. O sea, nosotros tenemos epitelio, y de la nada tenemos lo que es la célula M, ¿sí? Que se encuentra en esa región. Para mí es una célula epitelial, pero modificada. Bien. La palabra más linda quedaría que es una célula epitelial especializada. En este caso, especializada en lo que es la traslocación, ¿sí? De los antígenos, por todas estas características que estuvimos mencionando, ¿sí? Ahora bien, las características ya las charlamos. Ahora, ¿de qué manera se generan lo que es la captura antigénica? ¿Mediante qué procesos se da esa traslocación? Puede ser de tres maneras, ¿no? Lo que he visto. Generaba vesículas cubiertas de clatrina, endocitosis en fase acuosa, creo, y fagocitosis clásica. Perfecto, chicos. Entiendan que existen esos tres mecanismos, ¿sí? Para generar lo que es la traslocación de antígenos. Es muy biología, pero se lo preguntamos porque tiene que ir paso por paso a entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y mediante qué mecanismo se da lo que es la traslocación. Asociados, obviamente, insisto, a lo que son las características per se que tiene lo que es esta célula epitelial especializada. ¿Vas a decir algo, Loni? Sí, nosotros preguntamos cuál de esos tres mecanismos es mediante receptor, ¿cuál me dicen? Fagocitosis. Sí, pero hay una más específica. Endocitosis. Una forma. Ay, perdón, escuché medio cortado a alguien. Endocitosis con clatrina, esa es la que es. Es mediada por receptor, porque justamente tiene la clatrina para que pueda ser reconocida. Entonces nosotros les preguntamos mecanismos
tienen que, está bien, son 3, pero a su vez lo pueden dividir en mediados por receptor y no mediados por receptor. Y eso va a estar más prolijo al decirlo. Y no se olviden, porque a veces lo preguntan o les mezclan si tal mecanismo tiene o no un receptor de por medio. Es importante. Bien, chicos, hasta acá estamos, ¿sí? ¿Alguna duda? Bien, sigamos el caminito. En inmuno es mucho también seguir el caminito de muchos procesos. Entonces ya tenemos lo que es la traslocación del antígeno. ¿Mm? Y acá se pueden guiar un poquito con el gráfico. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue la cosa? Miren el gráfico. ¿Por qué piensan que nosotros ahí tenemos, por ejemplo, lo que es una zona T o una zona B? Esto lo saben, chicos. Todos. Para activar los linfocitos T o los B. Bien, bien. ¿Y dónde se da esa activación? En las placas de Peyer. ¿Y qué es la placa de Peyer? Sería... Lo vimos al principio, que es una generalidad de lo que es este sitio inductor. sitio inductivo. Bien, Atina. ¿Sí? Empiecen a usar y a hablar con criterio. Cuando hablamos de inmunidad de mucosas, hablemos de sitios inductivos y sitios efectores. ¿Sí? Pongan ya en práctica, a la hora cuando nosotros le preguntemos a manera oral, queremos que nos hablen con criterio cuando hablamos más que nada de la inmunidad de mucosas. ¿Sí? Sitio inductivo, ¿sí? Placa de Peyer. ¿Por qué era un sitio inductivo? Porque eran donde se activaban y se expandían los linfocitos vírgenes. Excelente, Giovanna. Perfecto. Bien, entonces estamos parados en ese contexto ahora. Llegó lo que es el antígeno, ¿sí? Se genera lo que es la activación de determinadas poblaciones, linfocitos T, linfocitos B. Ahora bien, nosotros sabemos que en ese sitio inductor se da la activación, pero estamos buscando, obviamente, lo que es la erradicación del proceso infeccioso, ¿no? Generar una respuesta contra un determinado antígeno. Bien, entonces, no sé si ustedes habrán leído, ¿sí? Que tienen que pasar determinadas cuestiones para que desde ese sitio inductivo a las poblaciones a las cuales yo activé vayan a lo que es el sitio efector, ¿sí? A erradicar lo que es el proceso infeccioso. ¿Tienen idea de lo que estoy hablando, de qué es lo que ocurre, cuál es el patrón de moléculas que empiezan a expresarse para llegar a lo que es el sitio efector? Los escucho. Si querés, Lau, pasala de a poco. Va a expresar alfa 4, beta 7 y CCR9. Bien. Que tiene ligandos en el endotelio de la lámina propia. Bien, bien. ¿Qué tipo de endotelio es? Y pasan a expresar por... Alto endotelio. ¿De vuelta? HB, vénula de alto endotelio. El endotelio plano en este caso. Por eso puse eso. Okay. Ojo con eso, porque están acostumbrados a ver las de endotelio alto. Claro, acá es distinto. Bien. Vayamos un poquito de paso por paso. Entonces, Ornella dijo que empieza a expresarse alfa 4 beta 7 y CCR9, que es la llave de entrada para llegar a lo que es la lámina propia. Bien. Vayamos un poquito más atrás. ¿Por qué o quién me dispara lo que es la expresión de alfa 4 beta 7 y CCR9? ¿El ácido retinoico? ¿Y quién libera ese ácido retinoico? La célula dendrítica. Perfecto. De nuevo quedamos en lo que es la célula dendrítica. Para mí la mejor célula del sistema inmune. Crack. Genera lo que es una predisposición o un condicionamiento de lo que es la respuesta inmune efectora, ¿sí? A través de lo que es la liberación de ácido retinoico voy a tener una estimulación, más que nada no, estimular lo que es la expresión de alfa 4, beta 7 y CCR9, para que a través de la expresión de estas mismas tengamos una llegada de lo que es la población que fue activada hacia lo que es el sitio efector. ¿Bien? Imagínense, chicos, que nosotros tenemos la activación, sale a circulación, ¿sí? Esta población que fue activada. Eso es importante. ¿Sí? Sale a circulación, ¿sí? O sea, ustedes siempre, más allá de describir los procesos, imagínense dónde están ocurriendo las cosas, ¿sí? Porque es todo muy lindo, quizás si describen todo lo que es un proceso o un fenómeno, pero no saben dónde está ocurriendo. Se genera la activación de estas poblaciones vírgenes, salen a circulación, y acá está el problema, ¿cómo hacemos para que lleguen al sitio efector?
mediante esto, la expresión de alfa 4, beta 7 y CCR9, que es un poquito lo que venimos enseñándoles y ustedes están viendo en lo que es inmunología. Siempre hay una llave, así que me abre una puerta para llegar, por ejemplo, a lo que es un órgano linfático secundario. Así que en su momento era CCR7 y L-selectina. Ahora estaríamos hablando de alfa 4, beta 7 y CCR9 para llegar a lo que es el sitio efector y erradicar lo que es el proceso infeccioso que se reconoció en un primer momento. ¿Bien? Entonces, a través de esto llega a lo que son las vénulas de endotelio plano, que van a expresar MADCAM1 y CCL25. Ahora, les pregunto, ¿cuál, en orden cronológico, es la primera interacción? Y es indispensable que se dé esta interacción para que se dé, obviamente, la llegada de lo que es la población de linfocitos T, por ejemplo, en este caso. El paso limitante sería que CCR9 interactúe con CCL25 para que cambie la afinidad de la integrina alfa 4 beta 7 y ahí puede interactuar con MADCAM1. Excelente. Pregunta, MADCAM1, ¿a qué molécula o qué familia de moléculas de adhesión pertenece? Adhesinas. O sea, sí son adhesinas. ¿A qué familia? Claro, ¿qué Cialomocina. familia? ¿Cómo? Cialomocina. No. Superfamilia. Fíjense con quién está interactuando. Superfamilia, La ¿no? superfamilia de las inmunoglobulinas. Claro, exactamente. Fíjense que alfa 4 beta 7 es una integrina y dijimos cuando vimos extravasación que las integrinas interactuaban con la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan? Una cosita más. ¿Qué es, chicos, CCL25? Una quimiosina, Perfecto. ¿Cómo cuál? como CCL19, 21. Una antes, por favor, que Una la nombren antes, todos. que la vimos en extravasación y que les costó a todos. Quimiosina por excelencia. Interleuquina 8. Bien, Dalila. Bien, Dalila. Perfecto. Entonces, CCL25, CCL19, CCL21, interleuquina 8, todas quimiosinas. Bien. Inclusive, bueno, cuando hablamos de CCR9, sí hablamos de receptores de quimiosinas, ¿sí? Para que un poquito se lo acuerden a la hora de relacionarlo. Tenemos quimiosinas y receptores de quimiosinas que van a generar esa quimioatracción y migración específica de determinadas poblaciones. Entonces, Loni, sí. No, perdón, lo que yo iba a agregar es que justamente todo esto se conoce como patrón de homing. Entonces, siempre que uno le pregunte en el examen o lo lean en los choice, todo esto que está explicando Guido es lo que ustedes tienen que charlar. Y se conoce como patrón de homing. Y lo van a encontrar así, capaz en el texto o en los choice y las cosas. Para que acuérdense sepan siempre que hacemos referencia a esto. de hablar con propiedad eso de primero va a un sitio inductor, se diferencia, se activa, vuelve, va a la circulación y después va al sitio efector. Para saber de qué estamos hablando, como dice Guido. Sí, y este es un fenómeno, como decía Loni, que pasa en muchas regiones, ¿sí? El fenómeno de homing, y la que siempre me va a, de cierta manera, condicionar en muchos casos cuál va a ser el patrón de homing, va a ser la célula dendrítica, siempre. La célula dendrítica es todo. Y una propiedad de la célula dendrítica es que en esta región la célula dendrítica de las mucosas van a tener la enzima que creo que es retinol deshidrogenasa, algo de eso, que por eso tiene la capacidad de generar ácido retinoico y generar este patrón de homing en las mucosas. Sí, de hecho la piel es la vitamina. Vitamina D. Sí. Esto que dijo Guido es sumamente importante, esto de la dendrítica y que es la que direcciona el patrón hacia dónde, es básicamente la respuesta a lo que viene. Así como nosotros le decíamos, bueno, ¿cómo es que se inducen los perfiles? Acá es, bueno, ¿cómo es que se induce, de cierta manera, que lleguen a la mucosa? Y siempre es arrancando la dendrítica. Entonces, no se olviden, porque si no hay ácido retinoico, todo esto que acabamos de charlar no sucede, porque no hay quien le imprima ese patrón de homing, entonces nadie va a llegar. Entonces, parece como un datito al pasar, pero lo que dijo Guido es la clave. Por favor, no se lo olviden, porque todo el mundo se lo olvida de mencionar. Y sin esto no existe todo lo que charlaron recién y todo lo que se va a seguir charlando. En este TP
La célula dendrítica es la clave. Va a definir todo. Exactamente, chicos. Y otra cosita más que después lo vamos a ver más adelante, creo que lo que habla un poquito Lauti de eso, es que va a haber poblaciones como por ejemplo linfocitos TCD8, ¿sí? Que se van a activar en un sitio inductivo y en vez de expresar lo que es alfa 4 beta 7, van a expresar alfa 4 alfa E beta 7. Alfa E beta 7, ¿sí? Perdón, me confundí. Alfa E beta 7, y eso le va a permitir tener la llave de entrada, ¿sí? Para hacer una célula residente de los epitelios, ¿sí? Después vamos a ver la importancia, ¿sí? Pero también nace acá todo lo que es la expresión de esa llave de entrada, ¿sí? Pero bueno, chicos, hasta acá se entendió, ¿sí? Cómo se da el fenómeno de homing y cómo arrancamos desde un principio en una célula M, ¿sí? La traslocación del antígeno, y después, obviamente, la activación de determinadas poblaciones linfocitarias. ¿Se entendió? Consultar el TSLP, ¿cuál era la función acá en esta parte? El Ahora, TSLP. sí, o sea, dale. Dale. No, sí, lo tengo. El TSLP en sí va a determinar muchísimas cosas que van a generar en sí, como regla general, un ambiente tolerogénico, básicamente. Pero después lo vamos a ver bien. Pero en este punto lo más importante es lo del ácido retinoico. Inducía la expresión de la enzima, Ralph. Sí. Perfecto. Sí. Por eso cuando hablamos del TH2, ustedes decían la inducción IL4 y creo que uno de los chicos fue como, no se lo olviden, por favor, no se lo olviden. Bueno, es porque en este seminario tiene toda la importancia. Y es más importante el TSLP que la IL4. La pregunta acá me mareó un poquito. ¿El TSLP inhibe o, digamos, porque, viste, cuando hablamos de la célula dendrítica tolerogénica, o sea, el TSLP no estaría ayudando a este perfil? Exactamente. Claro. Después creo que... Es la clave de todo esto. El TSLP va a determinar el perfil de dendritis tolerogénica que va a ir al sitio inductor y aplicar determinados perfiles a los linfocitos T. Claro, el tema es así. Todo arranca por la célula del epitelio, lo que hace es estimular que se produzca TSLP. TSLP lo que hace es estimular a que se produzca el RALF. RALF lo que hace es estimular a la célula dendrítica que produzca ácido retinoico. El ácido retinoico hace el patrón de homing. Ese es el caminito. Bien, chicos, ¿alguna duda más de esto? O seguimos la uno más. Entonces. Perdón, la pregunta medio rara, ¿no? O sea que esto nada más es como una vía paralela de todo lo que veníamos viendo anteriormente, porque lo que está diciendo es el linfocito T o B efector va a depender de otras citoquinas, pero esta parte sí va a depender exclusivamente de lo que la célula dendrítica vio en el entorno del pero, digamos, acá te pone como linfocito T o B efector genérico, o sea, ese linfocito T puede ser CD4, TH1, TH2, o sea, no importa, pero todos van a tener el alfa 4 beta 7 si se vio en contacto con el ácido retinoico. Claro. Ese es el patrón o sea, de además homing. del imprinting del perfil, va a tener el imprinting de homing a la mucosa. Son dos fenómenos distintos. La plasticidad que nosotros vimos del linfocito TCD4 en su momento es otra cosa, que obviamente ayuda a los fenómenos que estamos viendo, que lo que es el homing, que es lo que estamos explicando acá. Porque esto ustedes no lo vieron todavía. Acá quizás nosotros le hablábamos que determinadas poblaciones se asentaban en determinados tejidos por la expresión de determinadas quimiosinas, de determinadas receptores para quimiosinas, pero bueno, el patrón de homing per se, todo completito, no lo hemos visto y pasa por esta cuestión, es la célula dendrítica generando lo que es la liberación de ácido retinoico. Claro, además en el seminario explica el patrón este de homing para el caso del tubo digestivo con ácido retinoico, pero además da un ejemplo que la verdad no es tan importante, no viene al caso porque no lo vamos a ver, que es el de la piel, que en presencia en ese caso de vitamina D es lo que le imprime el patrón de homing a esos linfocitos. Y no, lo que quiero es que quede claro que en realidad las dos cosas pasan al mismo tiempo. Cuando un T se está diferenciando hacia un efector, lo mismo está pasando. El problema es que no podemos ver las dos cosas al mismo tiempo si uno no comprende cómo se activa un T. Es como mucha información de golpe. Pero ahora que ya saben esa parte,
es integrar ambas. Estos dos procesos están sucediendo al mismo tiempo. A su vez que un T se está diferenciando en un TH1 para determinado contexto, a su mismo tiempo se le está imprimiendo este patrón para decir, bueno, vos tenés que ir al tubo digestivo, pues necesito que haya un TH1 ahí que me solucione el temita que está sucediendo. ¿Sí? Es un poco darle instrucciones a las células dónde tiene que ir, chicos, en un patrón específico. También lo vimos, si se acuerdan, cuando leyeron del libro de lo que son las poblaciones B1, ¿sí? Tienen lo que, en el libro lo menciona, se dice homing, ¿sí? Hacen homing en lo que es la pleura, ¿sí? A nivel del peritoneo de la pleura, lo que son los B1, ¿sí? Porque hay una expresión específica. Claro, básicamente, ¿de dónde viene la célula dendrítica y qué reconoció en esa periferia va a determinar el perfil y las moléculas de homing que le expresen? Es para generar que la respuesta sea bien efectiva y que no vaya a cualquier lado a destruir células. O sea, que vaya a donde está ocurriendo la infección e inflamación y resuelva todo ahí. Buenísimo. ¿Se entendió? Sí, re bien. Empiecen a aplicar estos conceptos a todo ahora, ¿sí? El homing. Para que lo saben. O espero que hayan entendido. Pero bueno, chicos, ¿alguna duda más de esto? Muy importante. Importantísimo. Bien, seguimos entonces. Bien, hablamos del homing en sí. Y nada, como para repasar, dentro, como dijimos recién, depende de lo que reconozca la célula dendrítica y el contexto también en donde esté la célula dendrítica, vamos a tener distintos perfiles que van a ser inducidos por esa célula dendrítica. Por ejemplo, el Treg, que en este caso son inducibles FOXP3 positivos, que van a secretar también moléculas antiinflamatorias, que también va a favorecer a todo lo que es el ambiente antiinflamatorio. Una célula muy importante ahora va a ser el perfil TH17, que se va a diferenciar por las moléculas que ya vimos. Y lo importante acá es lo que dice siempre Guido, la falsa interleuquina. ¿Qué función cumplía la falsa interleuquina? No, Guido. Era como síntesis de péptidos antimicrobianos, claro. el moco, toquinas, quimiosinas, y creo que interleuquina 8 también. Claro. Todo eso que se da por la interleuquina 22, nosotros lo vimos en el TH17. Pero en este caso, en las mucosas, esta interleuquina 22 va a estar principalmente dada por lo que son las células linfoides innatas, no sé si se acuerdan. Un tipo de célula linfoide innata va a secretar la mayor proporción o porcentaje de esta interleuquina 22 para mantener la integridad del epitelio y sus propiedades antiinfecciosas, si quieren decirlo. Bien, después tenemos el TH1, el TH2 y las Treg inducibles, pero FOXP3 negativas, que teníamos los dos perfiles, TR1 y TH3. ¿Está bien? Esto nada, para que sepan que depende del ambiente que se encuentre la célula dendrítica antes de migrar, va a depender la célula T que genere. Bien. Bien. Un tipo especial de linfocitos T que tenemos en los sitios efectores, principalmente en lo que es el epitelio, son los linfocitos intraepiteliales. Que dentro de estos linfocitos la gran proporción va a ser CD8 positivo. ¿Está bien? Nada, acá les puse un par de características. La primera línea de defensa, destrucción de células dañadas o estresadas. Acá quedó mal, después lo arreglo. Mantenimiento de integridad epitelial, producción de citoquinas antiinflamatorias y ambiente tolerogénico. Todo esto va a mantener en sí al epitelio como en constante recambio para que no se genere infección o no se dañe la integridad del epitelio, que es lo que vimos al principio, que podría generar que aumente la pasada paracelular de los antígenos y generar una infección crónica. ¿Se entendió? Dentro de estos linfocitos intraepiteliales vamos a tener distintas poblaciones que van a ser... ¿Se acuerdan que TCR tenía las dos cadenas alfa y beta y podía tener la cadena gamma delta? Bien. Acá va a cobrar importancia eso. Tenemos los TCD8, que son los TCR con alfa beta o los TCR con gamma delta. Dentro de los que tienen el TCR alfa beta, se va a clasificar por
el correceptor CD8. El CD8 en sí, el correceptor, es un heterodímero que tiene dos unidades, que puede ser alfa-beta o alfa-alfa. Ahora, si el linfocito TCD8 intraepitelial tiene un TCR alfa-beta y un correceptor CD8 alfa-beta, va sobre un linfocito TCD8 citotóxico, convencional, el que vemos siempre. En cambio, si el linfocito TCD8 intraepitelial tiene un TCR alfa-beta, pero un correceptor alfa-alfa, su principal función es la de secretar citoquinas antiinflamatorias. Fíjense qué distinto. Principalmente TGF-beta, interleuquina 10. Y ahora, si pasamos al cambio de su unidad de TCR, tenemos el TCR gamma delta, y el más importante acá es el que tiene el CD8 alfa beta, que acá puse MIC A y MIC B, porque van a reconocer a estos ligandos mediante un receptor. ¿Cómo se llama el receptor? Por favor. NKG2D. Perfecto, excelente. NKG2D. Este tipo de linfocitos intraepiteliales va a tener este receptor, NKG2D, y va a reconocer MIC A y MIC B, que son las células dañadas o estresadas. ¿Está bien? ¿Podés repetir lo último que recién dijiste? Que las TCD8 con un TCR gamma delta y un correceptor alfa beta va a tener en su membrana el receptor NKG2D, que va a reconocer a MIC A y MIC B, que se expresan células dañadas o estresadas. Bien. Bien, ¿me siguieron con esto de las poblaciones? Sí. ¿Entendieron lo del correceptor alfa beta y alfa alfa? Genial. Después también hay otra población que es con un CD8 alfa alfa, pero la función no es importante y tampoco se sabe. ¿Y esta TCR gamma delta qué función tendría? Eso. Reconocer las células dañadas o estresadas y eliminarlas. Ah, bien. Sería más o menos citotóxico también. Claro, pero mediante ese receptor. Igual que la NK, si querés pensarlo. Sí. Bien. Y, ¿qué iba a decir? ¿Y cómo llegan a este lugar que es el epitelio? Por estas dos llaves de entradas. El TGF-beta se dice que va a imprimir en los linfocitos T, CD8, lo que es la expresión de alfa E beta 7 y E-caderina. O sea, E-caderina va a ser el ligando de alfa E beta 7. Entonces ahí va a llegar a unirse al epitelio, que es el sitio efector de este tipo de células. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Sí. Primero, porque este error lo comete todo el mundo. Cuando se le da el patrón de homing a estos linfocitos TCD8, lo primero que tiene es el alfa 4 beta 7, porque si no, no llegan nunca. Y una vez que llegaron ahí, lo que pasa es que el entorno, este TGF-beta, lo que hace es a su vez cambiar el alfa 4 por el alfa E. Entonces, ese detalle es importante, porque no es que enseguida tienen al alfa E beta 7, porque si no nunca llegan a la mucosa del tubo digestivo. Tienen que tener primero el alfa 4 y después cambiar por el alfa E. Eso Claro, ténganlo en cuenta. Desde la periferia, para que llegue en sí al tubo digestivo, es lo que dice Loni. Lo que vimos antes con el homing de Guido. Y una vez que está ahí, como se enfrenta en un ambiente homeostático en sí, se enfrenta a un ambiente con alto de TGF-beta. Y ahí permite que el alfa E beta 7 se exprese y llega al epitelio. Nunca se olviden que al inicio son linfocitos TC8, chicos. Nunca se olviden de eso, que ahí arranca y después todo lo que les mencionó Loni. Les hago una pregunta que no sé si le ibas a decir, Lauti, esto. Acá en las características de linfocitos intraepiteliales pusimos ambiente tolerogénico. ¿Para qué? Una de las qué funciones cumple también lo que son los linfocitos TC8 acá. ¿Contra qué antígenos? Antígenos dietarios. Perfecto, chicos. Imagínense que nosotros estamos comiendo cuando comemos, más allá que conocemos lo que es una milanesa, todo eso, no, es algo extraño. Son antígenos, algo extraño. No sabe que es una milanesa. O sea, no sabe. Entonces, bueno, acá tenemos un rol muy importante de lo que son los linfocitos intraepiteliales, generar lo que es un ambiente tolerogénico. Tolerar eso, no reaccionar. Decir, ok, esto va a piola, listo, seguimos.
Principalmente por, fíjense, las citoquinas antiinflamatorias y la remoción de las células estresadas o dañadas que pueden generar DAMPs. Perdón. ¿Se entiende? Sí. Estas, las alfa-beta, al ser convencionales, su potencia de citotoxicidad es tan alta que puede generar en sí daño en el tejido, pero las otras dos están como constantemente, como, no sé, como guardia de seguridad, fijándose si las células están bien y si están dañadas la eliminan y recambio. Y así va manteniendo la integridad del epitelio. ¿Se entiende? Sí. Genial. Además piensen que este tipo de población que tiene el correceptor CD8 alfa beta también secreta citoquinas interferón gamma y TNF alfa que genera el ambiente proinflamatorio, que aumenta la permeabilidad de la unión y todo eso. ¿Está bien? Genial. Bien. ¿Algo más que quieran agregar, Loni, Fer? 10 puntos. No, perfecto. ¿Quedó claro lo de las poblaciones? Yo me acuerdo que me lo preguntaron a mí en el parcial. ¿Quién te lo preguntó? Loni. Sí. Bien. Seguimos entonces. Bien, nada, esto lo que le decías. En el ambiente tolerogénico o homeostático, la principal producción de interleuquina 2, de interleuquina 22, perdón, va a venir de la célula linfóide innata de tipo 3, que se acuerdan que dijimos que tenemos distintas células linfóides innatas y algunas se van a parecer a perfiles efectores de los linfocitos T. En este caso, la célula linfóide innata de tipo 3 se parece al perfil TH17. Fíjense que produce interleuquina 17, interleuquina 22. ¿Está bien? Esto que le puse acá es que leí que este tipo de célula linfóide innata, para su diferenciación y como producción en el tejido, depende de un metabolito, el triptofano, que aumenta su expresión, que es este. No importa, pero nada, se lo tiro como dato porque también se conectan con la dendrita tolerogénica. Eso. Bien. Acá pasamos a linfocitos B. Acá esta imagen básicamente es para mostrarles que es lo mismo la activación y todo eso que vimos en el ganglio linfático. Fíjense que el antígeno, el linfocito B lo reconoce de forma conformacional y en cambio el linfocito T necesita un previo procesamiento para la célula dendrítica. Hay la cooperación, la activación y todo eso. Acá lo importante de los linfocitos B, como dijimos, ¿cuál va a ser el isotipo de inmunoglobulina que mayor se va a encontrar? IgA. Perfecto, IgA. Entonces, IgA, para generar IgA necesitamos lo que es el cambio de isotipo. No sé si se acuerdan del switch de isotipo. El cambio de isotipo a IgA va a estar determinado principalmente por TGF-beta y óxido nítrico. Nada, principalmente Y TGF-beta. también el ácido retinoico. Sí, El ácido retinoico es el cofactor. Es el cofactor del TGF-beta, pero nada, principalmente esto. ¿Está bien? Y acuérdense, acá le puse de vuelta, que el ácido retinoico imprimía lo que es el homing a las células, que en este caso van a ser plasmoblastos, que después van a ser plasmocitos en el lugar donde se asienten. ¿Está bien? Y acá es lo mismo, o sea, se activa vía sanguínea y vuelve por estas moléculas a donde previamente se activó. Pero en este caso al sitio efector. Lámina propia empieza a secretar interleuquina, inmunoglobulina. Ay, tengo una consulta de Claro. esta célula dendrítica, la que está al lado derecho. Sí. Esta lo único que hace es como darle un ambiente, pero no la activa ni nada, ¿no? Claro, no. Esto está para expresar o representar que en el ambiente, principalmente, estas moléculas van a estar dadas por la célula dendrítica. Óxido nítrico, TGF-beta van a estar mediadas por la célula dendrítica. Eso. Y curiosamente, ¿cuál es? Fíjense. Esa dendrítica. Y ahí Yo le cierro. pensaría en la folicular, pero... No. ¿Qué secretaba la folicular? ¿Cuál es la favorita de Lauti? Tolerogénica. Claro. Entonces acá se relaciona con todo. La tolerogénica va a secretar TGF-beta. Entonces va a prevenir
o a permitir el ambiente alto en TGF-beta, lo que permite un alto contenido de IgA y lo que permite un alto contenido de IgA en la luz para que sea neutralizante y evitar la infección. Como que se relaciona todo ahí. Además, de la mano de esto, uno lo que siempre evita primero es que se arme el quilombo inflamatorio, que está bien, vimos que era buenísimo, que es una respuesta fisiológica, pero uno primero intenta evitarlo. ¿Cómo? Bueno, es una tolerogénica que te da estas herramientas a una población que ya está ahí, que si yo la activo es capaz de contenerlo. Bueno, no se contiene, es mucho más grande de lo que pasa, bueno, vamos por la parte inflamatoria para reclutar otras cosas. Entonces siempre tienen que tener en la cabeza que uno primero intenta contenerlo en el sitio. Por eso existe la tolerogénica, que está en los tejidos periféricos, que tiene la capacidad de secretar todo esto. Y esto de los linfocitos B, quería agregar que pueden ser linfocitos B que están ahí, que tal vez ya secretaban IgA, o pueden ser linfocitos B de memoria, que cuando se activan, mañana lo vamos a repasar un poco, pero los linfocitos B de memoria lo que tienen es la capacidad o la posibilidad de volver a ser un centro germinal con todo el proceso que ustedes hablaron. Entonces, si yo tengo el TGF-beta dado por la dendrítica más el óxido nítrico y el ácido retinoico, esos linfocitos B pueden volver a ser un centro germinal y en ese momento hacer el switch de isotipo a una IgA. Por eso es que hay tanta cantidad de IgA, no solo del B1, no solo de B que ya secretaban IgA, sino por la posibilidad de hacer el switch. ¿Se entiende? Sí, consulta. De esto que recién hablabas del switch de isotipo, ¿viste también la hipermutación somática? En este caso no se estaría dando. Sí, se da. Sí. Lamento informarte que sí. O sea, switch los B de y memoria hipermutación va de la mano. Claro, porque los B de memoria lo que tienen es la capacidad, hay algunos que dicen, bueno, como estoy bien, pero la gran mayoría lo que hace es volver a pasar por todo el proceso que hablamos cuando hablábamos de activación B. Entonces, eso va de la mano, el switch de isotipo va con el aumento de la afinidad porque vuelven a hacer una hipermutación, lo cual es, si ya era fin, ahora es como el doble del fin y la respuesta es mucho más efectiva, mucho más rápida, súper mejorado, por decirlo de una manera. Claro, no, te preguntaba, digamos, no sé si lo podríamos asimilar la placa de Becher al tipo de ganglio linfático que teníamos, digamos, esta especie de célula dendrítica es lo folicular. mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cuáles ejemplos vimos de sitios inductivos? Claro. ¿Qué ejemplo? Teníamos 3 ejemplos. 1, placa de Peyer. 2, Ganglios mesentéricos. perfecto. ¿Y los ganglios mesentéricos qué son? Lo vieron en anatomía. Ganglios. Perfecto, son los ganglios drenantes de todo lo que es, no sé, la arteria mesentérica, ya ni me acuerdo yo. A ver, por favor, te lo pido. ¿Ok? Nada más que la única diferencia, ¿cómo va a llegar el antígeno al ganglio mesentérico? No tiene vía aferente, pero llega por, digamos, por el lado del epitelio. Al ganglio mesentérico. Ah, el mesentérico va a llegar por vía aferente. Perfecto. Linfático. Acá la diferencia es que acá entra por la célula M. Pero es la misma estructura. Es más, la placa de Peyer tiene área T y área B. Que el ganglio linfático tenía área T y área B. Que lo habíamos visto acá, cuando vimos célula M. Acá. Zona T y zona B. Y para añadir a lo de la célula dendrítica, que después creo que lo van a desarrollar, ¿cómo dijimos que se formaba, o sea, que se diferenciaba una célula dendrítica tolerogénica? ¿Cómo llega ese fenotipo? Sí. Claro. Cuando estaba en un ambiente que tenía bajas citoquinas inflamatorias y muchas citoquinas antiinflamatorias y también con ácido retinoico, creo. Perfecto, un ambiente tolerogénico. Sí. Ok, acá vamos a tener casi siempre, la mayoría de las veces, un ambiente tolerogénico porque no queremos para nada tener inflamación. Ambiente tolerogénico. Sí, no queremos inflamación todo el tiempo. Ok, y una de las características de este ambiente tolerogénico, por ejemplo, es que evita la maduración de las células dendríticas, favoreciendo que se diferencien hacia células dendríticas tolerogénicas. Nada más. ¿Pero claro? Después lo vamos a ir hablando igual de dendritas tolerogénicas.
Bien, pasamos a esto. Bueno, y acá llegamos a, bueno, ya vimos activación B, migración, homing y producción de IgA principalmente en estas regiones. ¿Cómo llegaba a la luz la IgA? Se unía a un receptor poli-IG que era indocitado y después era liberado a la luz. Y cuando era liberado a la luz se quedaba con una parte del receptor, que sería el componente secretorio, Sí. y eso le brindaba resistencia. Perfecto. O sea, inhibe la proteólisis de la inmunoglobulina. Piensen que las inmunoglobulinas son proteínas. Y en toda la luz tenemos proteasas que están para la degradación de alimentos. Entonces tenemos que evitar que se degrade porque sí. ¿Está bien? Y el componente secretorio, no sé como dato, no sé si salió en el choice o no, es la porción extracelular del receptor de poli-IG. ¿Está bien? Acá le puse cuánto se produce y se pasa a la luz de IgA por día. Son 40 miligramos por kilogramo de la persona adulta. Imagínense. Otra cosa más. ¿Por qué se llama receptor de poli-IG y no receptor de poli-IgA? Hola. ¿Qué piensan? ¿Por qué se llama así? Receptor de poli-IG. ¿Y por qué no se llama receptor de poli-IgA? Más específico. Porque también transporta a inmunoglobulina G, pero menos medida. La inmunoglobulina... Y principalmente también inmunoglobulina M también. ¿Está bien? Por eso, básicamente. ¿Está bien? Nada. Como dato para que se acuerden. Otra cosa también que les puse acá es lo de linfocitos B1, que dijimos que estaban en gran cantidad en estas regiones. Que acá fíjense, las bacterias que está representado lo que es la flora comensal, va a inducir en lo que es la célula dendrítica la secreción de TGF-beta, April y BAF, que todo esto va a permitir o a beneficiar lo que es el switch de isotipo a IgA. Entonces fíjense cómo la flora comensal, de manera casi directa, va a permitir el switch de isotipo a un isotipo IgA y así aumentar la protección del epitelio. También las células epiteliales, mediante TSLP, aumentan la producción de April y las células dendríticas, también por óxido nítrico, aumenta la producción de April, que se une al receptor que se llama TACI y permite este switch de isotipo. ¿Quedó claro? Genial. Loni, Guido, Fer. Más claro imposible. No, perfecto. Bien. Ahora, si nosotros les preguntamos quién es el principal que genera anticuerpos IgA en la mucosa, ¿ustedes qué me responden? ¿Cómo es la pregunta? Otra vez. ¿Quién es la principal célula que produce IgA en la mucosa? B1. Exacto, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque no necesita tanto ligado de activación, porque no tiene que hacer ningún tipo de colaboración, porque solamente con hacer esto hace el switch, cambia la IgA y estamos. El B tiene un montón de cosas que pasar. Que haya una dendrítica tolerogénica, que haya una colaboración TB, que haya un montón. Entonces, la respuesta siempre es B1 y después está apoyado por el B2. Lo que pasa es que la IgA que está secretada por el B2 tiene un montón de otras características buenísimas, porque es una IgA que es más afín, que ya sufrió switch de isotipo, que viene de células de memoria, que todo lo que ustedes ya saben. ¿Sí? Por favor, traten de leer si no lo entienden, igual capaz que ahora los chicos lo repasan, el tema del transporte de la IgA de un lado al otro del epitelio. Y ahí hago una pregunta. La IgA
¿Dónde cumple la función? Buena pregunta. Porque se les dice a todos ustedes. ¿Dónde cumple la función? ¿Decís el lugar, tipo la ubicación? Claro, yo pregunto, ¿dónde cumple la función? ¿Dónde neutraliza? Sí. Una secreción mucosa. En el lumen intestinal. ¿Solamente? En este camino de un lado al otro, ¿en algún momento deja de ser neutralizante? Por todo el trayecto. ¿Todo el trayecto qué? Claro. ¿Cuáles son los compartimentos? Uno es intraluminal, en el lumen. Los otros dos, En la lámina propia. Antes. ¿Y el otro? En el epitelio. Intracelular, En el pero medio. mal, ¿Cuál ¿no? queda en el medio? La membrana basal. ahí lo tiraron. En el medio, sí. Ya dijimos lámina propia y ya dijimos luz. Claro. ¿En el medio qué pasa? ¿Dónde está? Las células epiteliales. ¿Pero dónde? Claro. ¿Lo dijiste, Marco? ¿No te achiques? Yo lo dije, pero yo eso lo veo. Lo que pasa es que para mí no tiene función porque está endosomal. ¿Por qué no tiene función? Porque tendrías que contactar con algún patógeno, alguna... Eso, ¿No puede haber un patógeno en el endosoma? ¿Eso le quita la función? No le quita. Vayamos o sea, teóricamente, ¿hay algo que le quite la función en el endosoma? No. Bueno. No. Igual no estaba seguro de esta parte porque viste que te dice que los endosomas tienen que ser... Bueno, no sé si es todo un proceso, lo de la acidez, que siempre viste que se terminan... Siempre, eso siempre. A lo que voy yo es, la función de neutralización es intrínseca de la inmunoglobulina, nunca la adquiere ni la deja de adquirir. Entonces, ¿dónde neutraliza la IgA? En todos lados. Lo que pasa es que es más eficiente en la luz, porque si uno agarra las cosas en la luz, no deja que el patógeno ingrese, nunca esté intracelular y que no vaya a la lámina propia. Pero la respuesta es siempre, porque la función es intrínseca de la inmunoglobulina. Nunca la adquiere y nunca la deja de adquirir. Esa es una pregunta que siempre hacemos y que siempre pasa esto, que todo el mundo dice, bueno, intraluminal o intracelular deja. No deja nunca. Ustedes nunca van a leer en el libro que diga, no, porque adquiere tal cosa, deja de adquirir su función. Lo que pasa es que tal vez no sea tan eficiente porque justo tiene que darse que en el endosoma haya un patógeno, bla, bla, bla. Pero nunca deja de adquirirla. Eso ténganlo en cuenta, porque aparte se los vamos a preguntar, seguro. Bien, ¿seguimos? ¿Alguna más? ¿Puedo hacer una pregunta? El linfocito B1 era el que se terminaba de madurar a los 2 años, ¿no? ¿Con cuál ¿Y qué más? pasa con los menores de 2 años? Ah, Con qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué te parece que pasa, Diana? Florencia, perdón. Florencia y Diana. No sé, que tienen menos secreción de inmunoglobulina A y estarían como con un epitelio más proinflamatorio. Pero no sé. En realidad no más proinflamatorio, menos defendido. ¿Y no te parece que hay un montón de catarros de vía aérea superior que tienen los nenes hasta los 2 años? Y que de hecho son los motivos de consulta e internación. Es de la mano de eso, o sea, IgA va a haber, porque viene de los B2. El tema es que la producción es diferente, hay cierta inmadurez y Por eso yo dije 40 miligramos por kilo en el adulto. Claro. Cuando cursen micro, chicos, se van a cansar de ver de microorganismos, bacterias, virus que son pediátricos.
por esta cuestión, ¿sí? De que no tienen desarrollado lo que son las defensas. Bueno, también vamos a ver las vacunas. Claro, por eso el Claro. calendario de vacunación, chicos. Claro, y que nosotros los adultos somos portadores sanos, ¿sí? De un montón de bichos que a veces a los pacientes pediátricos se los terminan pasando. O estamos Yo sé- colonizados con bichos. Claro, yo cuento quizás este ejemplo, mi papá trabaja en un hospital y yo cuando era chiquitito me contagió con un estreptococo betamolítico. Es heavy, sí, que la Quilombo. pasé mal, me contaron que la pasé mal. Pero para que entiendan, sí, hay muchos bichos que nosotros los tenemos, las personas adultas, los pacientes pediátricos, por esta razón, por eso muy buena pregunta Florencia, son más están más expuestos a obviamente ser contagiados y producir y generar cuadros más severos. Así que bueno, mañana vamos a ver en vacunas cuáles son las estrategias que se utilizan para evitar este tipo de cuadros diseminados o severos. Además, chicos, para agregar, para que les quede ya para cuando cursen micro, justamente las tres bacterias que generan más quilombo en los niños, en los pacientes pediátricos, tienen un sistema de IgA proteasa. ¿Ok? Que tenemos el neumococo, la influenza, el meningococo, que son justamente esto lo que más quilombo causan en los chiquitos, que tienen este sistema para eliminar la IgA. Está todo relacionado. Sí, hermoso. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, seguimos. Ya llegamos a microbiota. Bien, ya estamos por terminar. Vamos a hablar un poco de... Esto no es tan importante, la verdad, pero sí es importante. O sea, no es tan tomado, pero es importantísimo. Lo que es el microbioma, la microbiota. Microbioma en sí son todas la flora comensal, las bacterias comensales, que van a estar a lo largo de todo lo que es el tubo digestivo. También tenemos en la piel, las vías respiratorias, y van a ser una gran cantidad de microorganismos, bacterias, virus, lo que sea, que van a vivir dentro nuestro y van a generar beneficios para nosotros. O sea, es un gran componente también del sistema inmunológico, que vamos a ver ahora las funciones. Y como dijimos al principio, es otra pata que favorece a lo que es el ambiente o evita la entrada de patógenos, por ejemplo, al tubo digestivo. Las principales dos funciones que siempre se tienen que acordar es la que había nombrado María. No sé si está María. ¿Cuáles eran las dos principales funciones que dijimos al comienzo? Sí, estoy acá. Voy y vengo. Tranqui. Una que competía con los nutrientes. Sí. Y la otra que competía por el espacio físico. Perfecto. Eso es importantísimo. Entonces, compite por los nutrientes. Cualquier patógeno externo que entre y quiera colonizar o reproducirse va a tener a todas estas bacterias compitiendo por el lugar. Y bueno, lo mismo, el lugar. Como no hay lugar, no se va a poder reproducir básicamente. Otra cosa, todo este microbioma va a tener como factores que lo van a beneficiar o a perjudicar. Por ejemplo, la dieta. Hay estudios que dicen que dietas altas en fibra, altas en proteínas, bajas en grasas, bajas en azúcares, van a beneficiar al mantenimiento de la microbiota sana, si se le quiere decir. Otra cosa, antibióticos de amplio espectro van a matar a todo lo que se le cruce, entonces va a disminuir mucho la microbiota y va a dejar más espacio y más nutrientes para patógenos extraños que quieran colonizar y reproducirse en el ambiente. ¿Se entiende? Ejemplo a la cabeza de eso se la anotan ahora porque se van a acordar para toda su vida, porque es el miedo que tiene todo hospital. Clostridium difficile. Sí. Que te da la diarrea pseudomembranosa. O sea, miedo a ese nivel, les digo. Porque en 2 segundos perdés al paciente. Y todo esto es por lo que dice Lauti. Te borra la flora, toda esta protección que él está explicando. Es un patógeno que en realidad está y que aprovecha que vos borrás flora comensal para instalarse. Y una vez que se instala, pero a veces no hay ni fármacos con que darle, son bombas de fármacos súper potentes y que si uno no lo puede erradicar, ¿Se me cayó a mí?
No, a Loni. Ah, dije, me acabo de quedar sin internet. Bueno, para agregar a lo que está diciendo Loni, es un microorganismo comensal que está en la casa de la pesca. El momento en que le das antibióticos de amplio espectro, como dijo Lauti, que te borra todo, eso tiene un mecanismo que censa el medio ambiente y ahí es cuando empieza a secretar todos sus factores de virulencia, aumentar en cantidad. Entonces, y hacer... Igual, Fer, vos quizás la tenés más fresca. Es un pequeño porcentaje de la población que tiene como 20%. O sea, hay gran porcentaje de Clostridium en sí, pero en Difficile hay menos porcentaje. 20% creo que. Sí. Dijiste bomba y se te cortó, Loni. Sí, perdón, se me explotó a mí la Explotó. bomba. No, lo que yo iba a decir es que el miedo es que si lo tiene un paciente se va tan rápido que va hacia todos, y si uno no puede atacarlo con un montón de fármacos que son recontra mil potentes, el paciente se muere. Sí. Porque además es una diarrea muy característica, es verdosa, es líquida, parece la yerba, una diarrea líquida que le quedan los palitos de la yerba, es así. Y uno cuando ya tiene esas heces en un paciente, miedo, tiene que pensar en Clostridium. Y otra de las cosas... Sí, ¿Qué le dan al paciente? Vancomicina. Es un fármaco que es recontra mil potente, vancomicina, meropenem, y cuando ya no te queda más chance, o sea, no puedes escalar más allá del meropenem o de la vanco. De ahí ya no hay más nada. Y esos tipo, le das esto y fármacos que sea lo que quiera, básicamente. sí, se suelen usar para justamente microorganismos resistentes. Y otra cosa que también va de la mano con lo que decía Lauti, hay bacterias que son de la flora que lo que hacen es metabolizar la vitamina K para los factores de coagulación K dependientes. Si algo le pasa a esa flora, no tenemos factores K dependientes, con lo cual ese paciente sufre de hemorragias. Claro, hemorragias. Y uno le tiene que estar dando justamente vitamina K exógena para poder secretar esos factores. Y hay veces lo que pasa es que uno le tiene que pasar directamente el factor que le está faltando, porque como llega un proceso de de metabolismo y generación de estos factores, son proteínas, entonces en el momento el paciente se muere desangrado. Entonces, fíjense la importancia y déjenme decirles qué es lo que se viene y que Jorge ama todo lo que es microbioma y microbiota. O sea, creo que pesa 1 kilo en total el microbioma en el interior nuestro. El otro día leí que... No, una pelotudez, no lo voy a decir. Decilo. No, no lo voy a decir. ¿A qué decís? No, decía que al tener tanta importancia, decía que somos 90% bacterianos y 10% humanos. Pero nada, es un chamullo para... Y un poquito menos humano también. Sí. ¿Qué más iba a decir? Me olvidé. Y que principalmente toda la microbiota del tubo digestivo empieza lo que es el yeyuno ilium y en el colon, porque lo que es el estómago y todas esas regiones hay un ambiente muy ácido como para colonizar, entonces la gran cantidad de la flora comensal está en las regiones distantes del tubo digestivo. Bien, eso, bueno, la dieta, depende de la dieta si beneficia o no, antibióticos perjudiciales y probióticos. En sí, probióticos como definición son microorganismos vivos que en en una cantidad adecuada para el paciente van a generar beneficios. ¿Está bien? Esto tiene que ver con ahora lo que voy a contar Loni, con pacientes inmunodeficientes. ¿Está bien? Nada, probióticos, alimentos que tienen alto contenido de probiótico, por ejemplo el yogur, el kefir, el chucrut, todo eso en cantidades, como les vuelvo a decir, adecuadas, generan beneficio para el paciente. No sé si Loni querés contar lo de los pacientes. Sí, lo que iba a decir es, todo esto de los probióticos y prebióticos, siempre y cuando uno se lo puede dar a una persona que está sana y que sabe que no tiene patología. Lo que pasa es con las personas inmunodeprimidas, ya sea porque toman corticoides, ya sea porque tienen HIV en estadio SIDA sobre todo, o tienen algún otro motivo, la inmunidad claramente está planchada.
Entonces, si yo le estoy dando estos organismos que están vivos, lo que hago es en realidad es generar una infección. Entonces, está prohibido darle, por ejemplo, a los pacientes que van a recibir quimioterapia, se ponen neutropénicos, justamente también está prohibido darle todo este tipo de alimentos, porque en realidad en vez de mejorarlo lo estamos como arruinando. Entonces siempre, claro, siempre tener en cuenta eso, que más que nada favorece a las personas que están sanas, que saben que no tienen ningún problema de base. Eso está bueno, pero en estos pacientes inmunodeficientes, inmunocomprometidos, no se pueden dar los probióticos. Bien, nada, acá le dejé las funciones, estas son las del seminario: protectivas, estructurales, metabólicas. Protectivas, lo que dijimos, competencia por nutrientes y receptores, y estimulan la producción de factores antimicrobianos, que dijimos que eran importantes. Después, estructurales, fortifican la barrera natural, o sea, el epitelio. Producción de IgA, que es lo que vimos antes con los linfocitos B1, acá, justo atrás. Esto beneficia en el switch de isotipo a IgA. Y después, desarrollo del sistema inmune, ahora vamos a hacerlo un poco más. Después, en cuanto a metabolismo, control de proliferación y diferenciación de la célula del epitelio intestinal, eso que dijimos que están las células epiteliales, los enterocitos, en continuo recambio. Metabolismo de antígenos dietarios, síntesis de vitamina, la vitamina K que nombró Loni, y absorción de iones, etc. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Para agregar a esto, chicos, incluso en fármaco van a ver que muchas de las drogas tienen en cuenta todo lo que es la flora comensal. Tienen algo que se llama circulación enterohepática. Entonces tienen en cuenta la vida media según esta flora. Porque lo que van a hacer es van a volver a metabolizar las drogas para que se puedan volver a absorber. Esto lo van a ver con importancia en las chicas que están tomando anticonceptivos, que por ahí le dan tratamientos con antibióticos, que bueno, que en base a eso le agregan diferentes medidas de seguridad, porque justamente sin esta flora comensal no se va a poder obtener todo lo que se quiere de los anticonceptivos. Otra pregunta media de chusma. En el síndrome de Crohn, ¿qué es lo que falla en todo esto? No se sabe bien, pero tengo entendido que la principal célula que lo genera, la inflamación crónica, es la célula TH17, que está como especializada o interviene en patologías autoinmunes y genera una inflamación crónica, y también está relacionado el TH1, que forma granulomas. Entonces también es como todo un quilombo. No sé si Loni querías decir algo. No, primero, que no es un síndrome, es una enfermedad. Sí. Lo que es parte de un conjunto de lo que se llama enfermedades inflamatorias intestinales, que ya se van a cansar de verlos porque son muy graves. Y es un poco esto, lo que genera es una inflamación constante, que lo que hace es en algún momento aplacarse. Entonces ese tejido se cura, entre comillas, se cura con fibrosis, vuelve a agarrar el brote, si es una persona que está maltratada o no tratada, el tejido vuelve a dañarse por toda esta inmunidad, y cada vez que se repara con fibrosis. Entonces, por ejemplo, más que nada agarra tubo digestivo, y las primeras manifestaciones en general son intestino, pero Crohn tiene la capacidad o la posibilidad, no sé cómo decirlo bien, de que altera todo el tubo digestivo de manera parchada. Es decir, empieza el esófago y después un día agarra el epitelio anal y después agarra un intestino delgado y después, a diferencia de otra patología que va de la mano. Lo que pasa es esto, que lo va estenosando cada vez más, es decir, estenosar es cerrar la luz. Entonces, a veces los tratamientos son operaciones para cortar esos pedazos estenosados. Los parches. Exactamente. Lo que se habla siempre es una afectación parchada, se habla de Crohn específicamente. Y uno tiene que estar cortando esas partes de tejido que están estenosadas, que están fibróticas, porque no va a pasar nada por ahí. Entonces, todo lo que venga por arriba se va a acumular. Eso se produce con las heces, eso se produce con los bolos alimenticios. Entonces, después ahí es donde están los problemas. Se generan obstrucciones que pueden llevar al paciente a la muerte.
Y esto de los granulomas es así, es bastante de Crohn, que lo que tiene es que si uno mira el epitelio con anatomía patológica, lo que encuentra es que está lleno de granulomas, que se llaman no caseificantes. Eso lo van a entender Eso más lo en vamos micro. O en pato también. Claro, en pato y en micro van a entender esto de caseificante o no, pero si uno analiza ese epitelio, son toda la estructura en granuloma, que la vamos a ver dentro de 2 días, y ahí lo van a comprender un poco más. Y todo esto es por la inmunidad, es porque lo que normalmente debería pasar, no pasa, sino que en este caso la inmunidad es la que se vuelve peligrosa. Y de verdad que es bastante complicado, sí. Y en general el tratamiento, además de corticoides y un montón de fármacos, son los anticuerpos monoclonales. Entonces fíjense cómo vemos siempre a inmunes. Sí, se está probando también una terapia con células dendríticas tolerogénicas. Tolerogénicas, exactamente. Perdón, me extendí un montón, se entendió un montón de clínica, pero como para que se comprenda un poco la enfermedad y que básicamente es entendiendo inmuno. Claro, igual fíjense que estas enfermedades que están relacionadas a lo que es el sistema inmune son muy complejas, chicos, y es un poco también cuando nosotros le explicamos todo lo que compete la materia, lo dinámico y todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo, y no hay ningún fenómeno que sea exacto, porque si no lo que es la terapéutica, por ejemplo, lo que es enfermedad de Crohn, sería darle a la tecla algo y listo, pero no. Se probó primero anticuerpos monoclonales contra la interleuquina 6, que es proinflamatoria, pero se vio que no daba resultados. Ahora están probando con células dendríticas, o sea, como que la inmunología no hay nada exacto, es todo bastante dinámico y complejo y está sucediendo todo al mismo tiempo. Sí, déjenme decirle que el abordaje de este paciente no es solamente clínica, sino que lo van a ver en un montón de materias, que parece que no, pero lo ven en cirugía, lo ven en uro, lo ven en interna, lo ven en un montón de cosas, porque justamente el abordaje es multidisciplinario, es re complicado, y todo sale de esta materia. Corregime Nomi también, pero yo creo que también por el tema de fibrosis disminuye mucho la peristalsis y la absorción de nutrientes. Eso tenés un quilombo ahí también. Claramente, entonces son deficientes en un montón de cosas y tenés que estar reponiendo, porque no es un epitelio de tubo digestivo funcional que pueda llevar a cabo bien las funciones de absorción de nutrientes y otras cosas. Sí. Entonces son pacientes que le tenés que estar dando un montón de fármacos para complementarlos, porque claramente están carentes de un montón de cosas, y porque se enferman, y cuando se enferman es problemático. ¿Se entendió, Flor? Perdón, es un montón. Clarísimo. Es un montón, pero no, justo tengo se igual combina clínica con inmuno, que es lo que más me gusta, y sonamos. Perdón que se excede. Sí, tengo una compañera del club que tiene síndrome de Crohn y una vez al mes se hace transfusiones y también tratamiento con células madre en el hospital de clínica se lo hacen. Entonces, como todo este tema me interesa. Quería saber qué era lo que fallaba. Genial. Bien, ¿alguna pregunta más? Pregunta de este tema que me gusta. Que los glucocorticoides actúan con CTLA4, ¿no? Algo así, como que regulaban la expansión o sea, sí y no. El glucocorticoide en general es un aplacador del sistema inmune. Sí, es fuertísimo. En todos sus aspectos. Lo que baja es bajar toda la reacción inflamatoria. Entonces, es por el CTLA4 en parte, pero en realidad es per se lo que hace la inmunidad. Baja tanto a lo que es innata como adaptativa. Déjame... Pero un cuadradito no explicaba nada y me había quedado como la duda. Porque lo van a ver en fármaco y ahí les va a caer como toda la ficha. Ustedes en fisios... Se roba con inmuno, se roba. Sí. En fisios seguro vieron que los corticoides eran inmunomoduladores. Sí, acá, pero vamos re por arriba, como que tampoco explicaron. Yo me enteré en la escuelita, o sea, me lo corrigieron. Me dijeron, siempre son inmunosupresores. Claro. Una de las cosas que hacen para evitar la inflamación, después lo van a ver en fármaco, pero bueno, es un tema que ya tocamos acá. ¿Te suena el NF-κB? Claro. ¿De qué es? Inflamación. Perfecto. Una de las cosas que hacen los glucocorticoides es actuar a nivel genómico para disminuir la expresión, mejor dicho, para inhibir al NF-κB. Entonces, es uno de los muchos mecanismos que vas a ver en fármaco que tiene de inmunosupresión. Sí, tiene muchos mecanismos celulares. Y de hecho imagínense que pacientes asmáticos, chicos, que le dan el PUF,
Y en ese puff, obviamente, tienen lo que van a ver en el fármaco, van a tener salbutamol, y a su vez lo asocian con un glucocorticoide, que es el budesonide, creo que por lo cual lo asocian. Budesonide, fluticasona, bilanterol. Y al paciente se le recomienda que se hagan enjuagues bucales, ¿sí? Porque puede llegar a generar lo que es una inmunosupresión a nivel bucal, ¿sí? Entonces, para evitar lo que son infecciones, se le dice, bueno, el paciente que toma a nivel oral lo que es el glucocorticoide con lo que es el salbutamol, se hagan enjuagues para evitar lo que son infecciones. Imagínense lo potente que son los glucocorticoides. Sí, hay muchos también sprays nasales que tienen corticoides y no es joda, porque si dejas de un día al otro de tomar corticoides puede generar un problemita. Sí, síndrome de supresión. ¿Qué? Síndrome de supresión, ya se ponía a hablar de fármaco, Sí, ¿viste? sí, Ya sí, se iba a... Pero ahora en fármacos se van a cansar de esas cosas. Está muy bueno porque te cierran. No, pero como regla, si enfermedades inflamatorias en sí se da corticoides. Eso le iba a decir. En reumato, el fármaco a la cabeza es el corticoide. Después hay un montón de otras cosas, pero el corticoide es como la carta, justamente porque es inmunosupresor, y a las personas que reciben tratamientos prolongados con corticoides, sobre todo estas personas con todas estas enfermedades que estamos mencionando, son inmunosuprimidos. Eso se los tiene que considerar como si tuviera, no sé, un paciente con HIV en estadio SIDA. Es exactamente lo mismo. ¿Nos siguieron hasta ahí? Sí, a mí me había quedado esa pregunta justo en Bioki, ¿por qué, digamos, el corticoide es como, viste, no sé, como el ibuprofeno en la farmacia de venta libre, en el hospital el corticoide es como dale para adelante el corticoide, pero es porque en realidad lo que quería favorecer es ese estado de, digamos, de inflamación, bajarlo y después sí de ocuparte, claro, de ocuparte de Es lo que distinto igual a antiinflamatorio, que por ejemplo es el ibuprofeno. Tienen funciones distintas. Claro. No, me refiero a que, digamos, si vos te dicen, me duele la cabeza, ibuprofeno, me duele, no, ibuprofeno. En los hospitales, mandale corticoide. O sea, como que me da esa sensación como que le mandan todo corticoide, pero creo que es... Sí, tiene muchísimos usos, muchísimos. Con la idea de que, no sé, con lo que estamos estudiando ahora, me queda como una idea grande de que el corticoide lo usás para esto, por el proceso de inflamación, que lo que querés es bajar la inflamación, después te ocuparás de lo que está provocando la inflamación. Claro. Y en pacientes asmáticos es muy importante también. Sí. Que son los glucocorticoides. Sí. Que lo vamos a ver en hipersensibilidad. Es más, quiero tirar un dato de más, que ya nos fuimos de las ramas, pero bueno. Loni ahí mencionó el HIV, que son pacientes inmunosuprimidos. Como dijo Guido, los pacientes que usan el PAF cuando lo usan mal, tienden a tener como efecto adverso tener algo que se llama cándida esofágica, que es algo que se ve mucho también en pacientes con HIV. O sea, imagínense a ese nivel, que bueno, lo vamos a ver. Por esta inmunosupresión. No es solo esofágica, es bucal primero. Cándida. Esofágica. Ahí está. Ese es el miedo de que vos no te enjuagues la boca, que te da cándida oral. ¿Por qué? Porque también hay muchos microorganismos, cándida es un hongo específicamente, que son patógenos oportunistas, que generalmente en condiciones normales viven en lo que son en nuestro organismo, pero cuando nuestras defensas bajan, ahí empiezan a jodernos un poco la vida. Por eso es tan importante inmuno, chicos. Hay grandes chances que hayamos perdido todos, la verdad, no sé, porque nos fuimos por la rama. Pero todo esto sirve, o sea, lo van a volver a ver este año y va a servir. Roban, con inmuno roban. Sí. Bien, ¿seguimos? ¿O alguna pregunta más? Bueno, seguimos. Bien, volvimos a microbiota. Vimos esta función de preguntar para que vayamos desarrollo del sistema inmune. Y vamos a eso. Nada. Estos beneficios que se vio de la microbiota en sí a lo que es el sistema inmune, se vio en comparación a estudios que se hizo en ratones de cómo criarlos en un ambiente, se llama, o sea, que no tengan microbiota básicamente. Entonces se veía qué tenían bajo o qué no producían. Entonces, por contraposición, lo que le falta es lo que le da ese beneficio. No sé si me entendieron. O sea, ¿Lo puedes volver a repetir? Sí. Si nosotros tenemos ratones sin microbiota, los analizamos y vemos que no tiene, esto quiere decir que con la presencia de microbiota beneficia a eso que no tiene el ratón sin microbiota. ¿Se entiende? No importa, igual es un dato de dónde se generó todos estos datos. Bien,
en relación a los linfocitos T, estimula la producción de TH17, estimula la funcionalidad de T-Rex, aumenta la cantidad de CD4 y CD8 y aumenta también la cantidad de T gamma delta, que vimos que su función era reconocer células en sí dañadas o estresadas. ¿Está bien? Después el linfocito B ya lo vimos, IgA. En el epitelio estimula mucho lo que es la secreción de TSLP. Y después en la de célula NK aumenta su función de citotoxicidad y la producción de citoquina. Quedó esto, estos son más que nada datos, pero nada de eso. Ahora, algo importante que viene ahora es ¿cómo piensan ustedes que no se genera una respuesta inflamatoria a los microorganismos de la flora comensal? Por la polaridad celular ¿Polaridad celular de qué? de los enterocitos que tenían polaridad funcional, o sea, solo reaccionaban cuando los estímulos venían de la superficie vasolateral y también la ubicación de los receptores, como los toll-like, que están ubicados en el vaso lateral más que en el apical. Perfecto. Es básicamente eso. Y otras funciones ahora les muestro. Bien. Expresión de los toll, además de que está polarizada, está regulada por citoquinas proinflamatorias. Entonces, ante un ambiente de proinflamatorio, también va a aumentar la expresión de estos receptores. Ahora, como dijo Ornella, la expresión va a estar polarizada. Principalmente el 4 y el 5 van a estar en las superficies vasolaterales. Pero esto no quiere decir que no haya en la región apical. Hay, pero en mucha menos cantidad. ¿Está bien? Y en cuanto a la funcionalidad polarizada, porque acá dijimos expresión, se vio que TOL9, que se encuentra en los endosomas, solo reacciona o se activa bien, ¿cómo decirlo? Al completo cuando su ligando viene de la cara vasolateral. Ahora, si viene de la región apical, no se activa. Otra función que se vio es que la flora comensal inhibía lo que es la degradación de este, no sé cómo decirlo, cofactor, que es el I-kappa-beta, que lo que genera en un ambiente inflamatorio, esta degradación es permitir que el NF-kappa-beta se dirija a los genes y actúe para la secreción de citoquinas proinflamatorias. Entonces lo inhibe de esa forma. No se degrada esto no se traspasa y no hay citoquinas proinflamatorias. ¿Se entendió? Sí. Genial. ¿Algo que quieran decir, Loni, Guido, Fer? No, que es No, un... Dale, Guido. No, que agregar un datito que también viste que ahí les puso el Auti que la expresión de los TOL está regulada por citoquinas, en este caso proinflamatorias, pero también hay, se sabe que la interleuquina 4 y la 13, corregime el Auti, creo que la interleuquina 4 y 13 que básicamente no van a disminuir lo que es la expresión de los TOL, ¿sí? Tenemos tanto inflamatorias como antiinflamatorias. A los dos lados, eso. Dato que quizás pueda aparecer en algún choice, ¿sí? Anótensela la 4 y la 13. Después se la anoto antes de pasárselo. Bien. ¿Vos, Fer, no ibas a decir algo? ¿No? Avanti. Ok. Bien, con todo lo que vimos hasta ahora, vamos a como hablar en sí, como a darle un cierre a toda esta clase para hablar de dos ambientes o dos contextos en lo que es las mucosas. Un ambiente homeostático o tolerogénico y un ambiente ante una infección o algún daño que se genere en el epitelio. Entonces vamos a ver qué células intervienen, cuáles no y por qué se genera este ambiente tolerogénico. Bien. Vamos a empezar primero con el ambiente homeostático o tolerogénico. Vimos que por la exposición de la flora comensal, los enterocitos van a secretar lo que es TSLP. El TSLP vimos, síganme con esta conexión, vimos que diferencia a las células dendríticas a un ambiente o a un perfil tolerogénico. Estas células dendríticas tolerogénicas van a generar un ambiente, por secreción de citoquinas, antiinflamatorio. Por ejemplo, TGF-beta, interleuquina 10 y también ácido retinoico, como vimos antes. Y esto va a generar la inhibición de T efectores de un tipo específico y la estimulación de T regulatorios inducibles que pueden ser FOXP3 negativos o positivos.
También el TSLP, como dijimos, y en la célula dendrítica tolerogénica, aumenta la enzima IDO, que esto metabolizaba lo que es el triptofano, y como dijimos, esto era esencial para los linfocitos T. Y además también, lo que dijimos al comienzo de la célula dendrítica, los linfocitos, células linfoides innatas, la de tipo 3, también dependía de este metabolito, que era la quirunenina, que nada, acá también se conecta. Acá también entraría lo que es la célula linfoide innata de tipo 3. Bien, y todo esto genera un ambiente tolerogénico o antiinflamatorio, donde van a predominar lo que es las células linfoides innata de tipo 3, que su principal función es con la interleuquina 22 para aumentar lo que es la integridad del epitelio, las Treg, el TH2, porque fíjense que TSLP estimulaba lo que es TH2, y el TCD8, los principales son, como dijimos, los que generaban las citoquinas antiinflamatorias. ¿Está bien? Y en cambio, las células que no van a tener funciones acá, que no queremos que tengan funciones, son TH17 y TH1, porque van a secretar citoquinas proinflamatorias, y el TCD8, los citotóxicos convencionales en sí. ¿Quedó claro todo esto? Espero que sí. No sé si no me responden, si no, no sé. Una pregunta, ¿los Sí. TCD8 alfa-alfa serían? Claro. Genial. Los TCD8, TCR, alfa-beta, CD8, alfa-alfa. Esto, chicos, ¿Marco? lo de la balancita que hacemos entre condiciones homeostáticas, qué es lo que queremos y lo que no queremos, es un tema muy preguntado a la hora del oral, así que si no lo entienden, por favor. Yo no lo entendí. O sea, ¿qué es lo que está a la izquierda y qué es lo que está a la derecha? ¿Cómo? En la balancita. Esto, lo que está a la izquierda, es lo que básicamente va a prevalecer y es lo que va a generar un ambiente en sí antiinflamatorio y no dañino para las células, manteniendo la integridad del epitelio. Las células linfoides innatas de tipo 3 mediante la interleuquina 22, las Treg y las TCD8 antiinflamatorias. Y TH2 nada, lo nombran, pero por el TSLP. Ah, claro, esas son las que ahora se están, digamos, expresando mayoritariamente. Claro. Acá pasa, viste, que la balancita Sí, se te sí, va lo hice al colocando revés, más pero sí. pesado. O sea, la que tendría más peso sería al revés. Ahora después lo cambio. Por eso me mareó. Ah, es verdad. Es verdad. No se lo puse. Recién me di cuenta. Ninguno se dio cuenta, tío, cuando estaba haciendo cosas. Igual, Como yo Marco, dije, estamos todos mal, pues si es La la gravedad se inflamatoria la que Marco, acordate siempre qué libera cada cosa y ahí va a caerse de maduro, ¿sí? Cuál va a ser el ambiente proinflamatorio y antiinflamatorio. ¿sí? Claro. No, porque cuando empezamos con las tolerogénicas dije, bueno, esto es antiinflamatorio y vamos para... Sí, sí, ahora Está lo bien. cambio. Pero nada, o sea, lo puse arriba como diciendo que, no sé, iba arriba. Después lo cambio que lo que tiene más peso es lo que está. Bien. ¿Alguna otra duda? Se tendió la conexión con flora comensal, enterocitos, TSLP, célula dendrítica tolerogénica y el ambiente antiinflamatorio. A mí me hace falta todavía el puente entre la microbiota y el TSLP. O sea, la microbiota en sí va a ser sensada por los enterocitos. Y esto va a generar que se secrete por los enterocitos al ambiente de la lámina propia TSLP. Y esto va a generar que la célula dendrítica que constantemente vimos que sensaba el ambiente se diferencie a un perfil tolerogénico. Y Eso, no- genere todas las funciones que vimos en la homeostasis. sí. No, Marcos, la flora está enfrentada al enterocito, imagínatelo así. Claro, lo que dijimos hoy, o sea, en la zona apical hay receptores, pero de muy baja afinidad, de muy baja cantidad. Entonces como que sensa, pero no se activa por completo la célula el enterocito. Eso, chicos, no se lo olviden nunca, que es la célula epitelial la que produce TSLP. Parece una boludez, pero es un dato importante. Claro, a mí esta parte, como, o sea, entiendo todo lo que me dijiste recién. Sí. Me cuesta un poquito verlo cuando ves los receptores como señalados ahí con la microbiota. O sea, es como si los reconocieran, pero no inducen una respuesta de... Claro, exactamente. Ah, está bien. O sea, como, es lo que dije yo de función polarizada. O sea, si sensa cosas de la región apical, lo toma como si fuera de la flora comensal y no genera una señal proinflamatoria.
sino que se genera una señal mediante TSLP. En cambio, si las señales que se unen a los ligandos, a los receptores, vienen de la zona vasolateral, ahí sí, explota. Y otra pregunta. Sí, muy bien. La ILS3, ¿no teníamos como esa especie de analogía con la TH17? Sí. Solo que funcionaría como homeostática. Claro, la ILC3, célula linfoide innata de tipo 3, su principal función es mantener lo que es el epitelio, con péptidos antimicrobianos, uniones estrechas, todo eso. Es eso. O sea, sí, es eso, no hay más que decir de eso. Claro, hace foco a lo que es la protección de la O sea, ¿y barrera. cómo se genera esto? Es por esto que les digo, por eso le puse esto. La célula linfoide innata de tipo 3 se genera por la quinurenina que hay en el ambiente, que está generada por la dendrita tolerogénica. Por eso, la conexión para que sepan por qué está esta y no esta. Buenísimo. O sea, esto de la quinurenina no tienen que saberlo, se los puse yo para que entiendan, porque es medio contradictorio que está esta y no está esta. Por eso. Sí, no sé quién está. ¿Ornella? Y la prostaglandina E2. Sí, no nombra tanta importancia, pero saber que es antiinflamatoria. Genera también un ambiente antiinflamatorio. Por eso la puse ahí. Todo esto va a ser antiinflamatorio, homeostático o tolerogénico, como quieran decirlo. ¿Me siguieron? Sí. Genial. Perdón, ¿puede ser que en el seminario hayan dicho que tenía que tener TH17 base para mantener la integridad de la barrera epitelial? Lo dice principalmente por la interleuquina 22, pero después en el libro dice que el TH17 principalmente lo que genera es daño y también está relacionado con enfermedad de Crohn. Por eso lo puse principalmente en infección o daño. Ok. Pero sí, lo dice en el seminario. Ay, hablando de estas células, podemos ver, pero al final esto no es para Sí. ahora. Un choice que habla de este tema de las tolerogénicas, lo mando ahí el grupo. Si lo tenés vos. Sí, ahí le mando. A ver. Bien. ¿Alguna duda más? Bien, y por último es el otro lado, que también lo puse al revés, pero bueno. Ante microbios que invaden el epitelio o lo dañan, esto nada, es la piel, pero lo puse más que nada para que vean lo que genera. La célula dendrítica, que es la que va a definir, como vimos antes, todo el ambiente, se va a diferenciar a un perfil proinflamatorio o convencional, el que vimos siempre. Fíjense, todo lo que expresa y todo lo que secreta va a generar un ambiente proinflamatorio que principalmente va a diferenciar a todos los linfocitos T o activar en un perfil TH17 y TH1, que estos también van a secretar citoquinas proinflamatorias. TH17 o TH1 depende de lo que sea, bacteria extracelular o intracelular, básicamente. Y nada, los TCD8 le puse lo que serían los convencionales, los citotóxicos. ¿Está bien? ¿Se entendió todo esto? Esto es, nada, lo que ya saben. ¿Qué pasa cuando hay un daño en el epitelio o una infección? ¿Se entendió? Todo va a depender de lo que sense la dendrítica que le va a enviar el endotelio que va a recibir de la luz del tubo digestivo. Voy a ver si consigo a alguien que te pase a buscar, si no, te paso a buscar yo ahora. No sé si me siguieron todo. ¿Alguna duda? ¿O explotaron? Sí, te iba a preguntar algo que me dio mucha atención. Viste, acá arriba, según lo que me muestra, tenés como los estados, ¿no? Que van a estar más tolerogénicos o inflamatorios. Sí. Ese que dice IFN significa interferones tanto 1 como gamma, supongo, ¿no? ¿A dónde estás? No sé. Arribita en rojo, ¿a dónde dice? Ahí. Al lado de IL8. Sí, interferón, sí. Y después el TSLP puede estar en ambos. Sí, no, eso puede ser que tenga un error. Es una imagen que saqué básicamente de internet, así que puede ser que tenga un error. Está bien. Es solo para que vean lo homeostático, el celestito, todo bien, y el rojo que explota la dendrítica. Claro. No hay muchas imágenes de esto, la verdad. No, igual está buenísimo porque te muestra Sí. como los dos caminos que puede ir. Por eso. Sí.
O sea, todo depende de la dendrítica, lo que sientes en el ambiente. Y ahí desencadena todo. Por eso dijimos lo del puente de la dendrítica que conecta. Bien. No sé si los chicos tienen algo más que decir. Acá Siento que no. es como que si el tipo este de la izquierda es como un zen, que está todo así, Claro. tipo Gandhi, y el otro es tipo que quiere agarrar a palazos a todos y activa a todo el mundo. ¿Sí? Pero bueno, eso. Dejo de grabar. Dale.